por allá por alrededor del año 90 porque se escribió la Biblia después de Cristo, y fíjese que todavía comenzó a rodar esa Biblia, aunque fue retenida por mucho tiempo, después comenzó a rodar y hoy está en nuestras manos este texto bíblico, por cuanto ha guardado. Guardar es conservar en la mente los textos bíblicos que Dios pone, para que nosotros los guardemos como firme ancla del alma, como testimonio vivo y agradable de lo que Dios manda, ordena y exige de la vida humana. Por cuanto ha guardado la palabra de mi paciencia. Qué bonito es guardar eso. Yo veo muchas gentes que guardan canciones, guardan cosas, chistes, muchas cosas que guardan en sus mentes, pero no guardan la palabra de Dios. El amigo que me está oyendo, lo felicito que esté oyendo en esta noche este mensaje de la palabra de Dios, porque hay que guardar lo valioso. Solamente lo valioso. No podemos guardar cosas que nos traigan mal, daño a la mente, que nos traigan desatino y tal vez alejamiento de Dios. No podemos guardar esas cosas, debemos sacarlas. ¿Cómo se sacan las cosas de la mente? Mire que la gente está acostumbrada a sacar lo que lleva en los bolsillos. A veces llevan cosas en los bolsillos que los sacan que no vale nada y los tiran a la calle. Cuando la gente lleva cosas que no son valiosas, las sacan y las tiran a la calle. Pero ¿quién saca el pecado de su corazón? Por eso este consejo debemos recibirlo en esta noche. Por cuanto ha guardado la palabra de mi paciencia. Porque la paciencia de Dios, ¿cómo es? Dios no es como los hombres que tienen que esperar en una esquina hora. Si les dicen que a las 9 y llega a las 10, ya están reclamándole a la otra persona porque llegó tarde. No le preguntaron si fue que pasó el bus y no pudo tomarlo y tuvo que esperar la segunda ruta. No piensan eso, sino que se le reclama. ¿Por qué? Mire el tiempo que me hizo esperar. Pero ¿cuánto tiempo lleva Dios esperándote a ti? ¿Cuánto tiempo? Si tienes 15 años. Son 15 años. Si tienes 20, son 20 años esperándote. Si son 30, son 30 años esperando que te decidas. Y si son 40 o 50, todavía más triste para Dios tanto esperar. Y algunas personas que hasta recuerdan de la hora de ser salvos es en el momento de la muerte. Eso es doloroso. Nosotros tenemos que, cuando oímos la palabra de Dios, tomar las decisiones. Por cuanto ha guardado la palabra de mi paciencia. Qué paciencia tan linda la de Dios. Por eso es que la Biblia dice que Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¡Qué hermoso es eso! Por cuanto ha guardado la palabra de mi paciencia. San Mateo 24, 12 al 14 dice, por haberse multiplicado la maldad, ese es el problema. La maldad se ha multiplicado mucho sobre la tierra y distrae a toda la raza humana. Porque donde haya pecado, allá van los hombres. Que les cuesta la vida, eso no interesa. Pero ellos entregan sus vidas por el pecado. He visto unas cosas tan aterradoras, tan dolorosas. Gracias a Dios ya ha ido menguando eso. Pero mis ojos vieron cosas de hombres cuando yo era niño, cómo perdían la vida de una manera tan insulsa y tan dolorosa, sencillamente por el pecado. Escúcheme bien lo que dice el Señor aquí en San Mateo 24:12. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Cómo está el amor por Cristo? ¿Qué sientes por el Señor Jesucristo? Porque cuando se ama, no se olvida. Cuando se ama, se le sigue. Cuando se ama, se le obedece. Cuando se ama, se le honra. Cuando se ama, se respeta. Cuando se ama. Amar es una de las cosas que reclaman todos los seres humanos. En todos los rincones del mundo, todos los seres reclaman que se les ame. Todos los seres humanos. Pero ¿quién ama al Señor? ¿Quién se preocupa por si está amando al Señor? Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esta profecía sí que está conocida en nuestros días. Por haberse multiplicado la maldad, el amor hacia Dios en muchos se enfriará. En muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, dice el verso 13, este será salvo.
mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Es decir, a Dios no podemos amarlo hoy. Acuérdense ustedes, acuerden ustedes que el primer mandamiento de todos, en San Marcos 12, 29 y 30 es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Cuando se ama a alguien así, no se le olvida. Y es el primer mandamiento que tienen los hombres que tener en cuenta sobre toda la superficie de la tierra. Ese es el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios, porque es que el que ama a Dios abandona el pecado. El que ama a Dios le da las espaldas al mundo. El que ama a Dios no regresa a retomar lo que fue ayer. El que ama a Dios lo demuestra con sus actitudes, buscándolo, adorándolo, alabándolo y estando siempre en su presencia, porque el que está en la presencia de Dios en esta vida, estará en la presencia de Dios por la eternidad. Por eso que nosotros debemos en esta noche tener muy en cuenta este sermón. Este sermón debe estar en nuestro corazón para siempre, porque la maldad se ha multiplicado. 24:12 de Mateo, la maldad se ha multiplicado y el amor de muchos se enfriará. Nunca por lo que haga la gente, por lo que viva la gente, ese amor que se está destellando en tu corazón se vaya a enfriar el día de mañana. Ya comenzaste la vida cristiana, ya tomaste decisiones por el Señor allá en lo íntimo de su corazón. Has tomado decisión, porque mientras nos hemos estado proyectando sobre todo este país a través de este mensaje, nos hemos salido también de este país a muchas partes del mundo con este mensaje, y debemos ser conscientes nosotros que donde llega la palabra de Dios, lo primero que despierta en nuestras vidas por el Espíritu Santo es el amor hacia Dios. Es lo primero que se despierta en nuestras vidas, el amor hacia Dios, porque es que no podemos decir que nosotros seguimos a Dios, obedecemos a Dios sin amarlo. Para nosotros seguirlo, obedecerlo, tenemos que amarlo, porque si no lo amamos, tal vez de pronto leamos un texto bíblico y salimos y se nos olvida que leemos el texto bíblico. Pero un cristiano, cuando el Espíritu Santo lo toma, por amor, porque el Espíritu Santo toma nuestras vidas, es por amor, no es porque hayamos sido buenos, es por amor que Él toma la vida de nosotros y comienza a moldearla, y comienza a moldearla, y comienza a moldearla, y la Biblia dice que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará. Escuchen muy bien esto: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, no importa la circunstancia, pero mire que el verso 13 dice: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Nosotros, lo importante de la vida cristiana no es tener un comienzo. Lo importante de la vida cristiana no es comprar una Biblia. Es una bendición comprarla, pero si no lo obedecemos, tampoco sirve para nada. Nosotros tenemos que darle importancia a lo que es importante para nosotros, la obediencia, porque si no obedecemos a Dios, ¿cómo podremos ser salvos? Nosotros encontramos en nuestros días muchas personas que tienen la Biblia y la leen, por cierto, por las mañanas tienen como un hábito de leer la Biblia en la mañana antes de salir al trabajo. El problema no es leerla, el problema es obedecerla, porque el que obedece la palabra de Dios es una persona entendida, y Dios sabe quiénes le obedecen, porque el fundamento de Dios está firme teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese del pecado todos los que invocan el nombre del Señor Jesucristo. Yo creo que debemos detenernos un poco a pensar en esta noche: ¿qué ha hecho Dios por nosotros? ¿Cuántos años tenemos? Hubiéramos podido quedar tal vez vencidos por la muerte antes, pero ahora llegó el momento de ser salvos. Este momento no podemos nosotros pasarlo por alto. Yo tengo que agradecerle a Dios que muchas veces, siendo inconverso, estuve a punto de perder la vida, y yo hubiera perdido la vida ya, seguro que no me hubiera salvado.
Pero Dios fue dándome esa bendita oportunidad. Y hoy soy el hombre más feliz siguiendo al Señor Jesucristo, porque dime con quién andas y yo te digo quién eres. Cuando uno anda con el Señor Jesucristo lleva una marca precisa en la vida. Cuando uno anda con el Señor Jesucristo aprende de Él, porque Él dijo: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Tenemos que aprender al Señor. Yo recuerdo mucho estar predicando en un lugar lejos de esta ciudad. Me estaban oyendo unos hombres y ellos me estaban oyendo predicar de la siguiente manera: no podemos decir que amamos a Dios si estamos en búsqueda de otras cosas y haciéndole daño a los demás. No podemos. Nosotros tenemos que ser conscientes de que Él nos vigila, porque Dios, de acuerdo a la vivencia que hayamos tenido, así juzgará cada uno de nosotros allá en el futuro. Pero gracias a Dios que cuando entregamos nuestra vida, escúcheme bien esto que les voy a decir, cuando entregamos nuestras vidas al Señor Jesucristo, hay uno que pagó el precio de nuestra salvación y al cual nadie puede rechazar ni decirle que lo hizo mal. Dios siempre hace las cosas bien hechas, y por eso es que en esta noche, por cuanto has guardado el texto inicial de Apocalipsis 3:10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Has guardado la palabra de mi paciencia. No dice por cuanto has leído solamente o por cuanto la has escuchado, sino por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Ay, Dios bendito. Qué lindo es esto. Estoy emocionado con este texto bíblico. La palabra de mi paciencia. Es que la paciencia de Dios es única. La paciencia de Dios es lo más hermoso que hay. Porque mire que donde Dios no fuera paciente, ¿cuántos nos hubiéramos perdido? Pero la paciencia de Dios hizo posible la salvación nuestra en nuestros días. Y gracias, yo lo alabo a Él y lo bendigo. Por cuanto ha guardado la palabra de mi paciencia, dice Él, yo también, yo me comprometo, te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. ¿Cuál es esa prueba? ¿Qué significa la palabra prueba en ese testamento? En ese texto bíblico, ¿qué significa la palabra prueba? Vea, yo les digo una cosa. La gente va a tener que darse de cuenta y Dios les va a probar. Qué lástima que allá ya sea demasiado tarde, pero hoy es el día de la salvación. Allá es demasiado tarde cuando el Señor arrebate su iglesia y se la lleve. El mundo queda sin Dios. Imagínense ustedes las atrocidades que se cometen en el mundo diariamente, estando el Espíritu Santo de Dios con nosotros todavía aquí. Y el Espíritu de Dios buscando a muchos para salvarlos. Porque lo lindo de esto es que el Espíritu de Dios está interesado en ti. No me puedes decir que hay un momento que no has sentido la necesidad de ser salvo, porque la has sentido. Porque el Espíritu de Dios es el que produce ese sentir en nosotros. La necesidad de ser salvo. El Espíritu de Dios, cuando se acerca a una persona y le toca, lo primero que le hace sentir es esa necesidad. Porque la necesidad más grande en esta vida es ser salvo. No tenemos otra necesidad más grande. Los apóstoles tuvieron muchas necesidades en sus días. Ellos lucharon mucho, pero ellos decían en la palabra, o ellos decían de tal manera, que lo más grande que ellos habían recibido era la salvación de Dios, y que valía la pena sufrir por ser salvos, pero alcanzar la salvación. Porque si Cristo sufrió para salvarnos, no es extraño que usted de pronto, al decidirse por el Señor Jesucristo, algunos amigos te den la espalda. De pronto, hasta gracias a Dios que ya no está sucediendo eso, como en los días nuestros, hace 40 años atrás, que uno se decidía por el Señor y le daba la espalda, todo mundo le daba las espaldas. Pero ahora no, gracias a Dios, ya la gente está pensando más cuidadosamente que cuando un hombre se decide por Cristo es porque lo ama. Porque no se decide por él el que no lo ama, se decide por él el que lo ama. Tiene que haber un sentir en la vida
del ser humano, sea hombre, sea mujer. Para seguir al Señor tiene que haber ese sentir provocado por el Espíritu Santo de Dios. Por eso usted no resista, no rechace al Espíritu de Dios cuando sienta la necesidad de ser salvo. Busca la iglesia, cómprate una Biblia y sigue al Señor Jesucristo. Pero no es cualquier tipo de reunión. Tenemos que saber dónde está el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo está donde hay santidad, donde hay honra, donde hay respeto, donde le adoran a Él como Él dijo, que vino a buscar adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Que lo adoren de verdad, de corazón sincero. Porque las canciones se las puede aprender cualquiera, pero vivir para Cristo es otra cosa. Nosotros tenemos que aprender cuidadosamente cómo vivimos para el Señor, porque Él dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba, que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Escúchame bien esto. Nosotros estamos dándonos cuenta en este momento por las cosas que están sucediendo, que el Señor Jesús está por regresar. Y ustedes saben cómo quedarán aquellas personas que en algún momento oyeron el Evangelio y no lo obedecieron, y saber que el Señor arrebató la iglesia y que ellos se quedaron y que de alguna manera fueron informados que lo que le espera a nuestro mundo después del arrebatamiento de la iglesia es algo doloroso y trágico. Vendrán enfermedades, pestes, hambres, terremotos en diferentes partes del mundo, dijo el Señor en San Mateo 24, pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Por eso tenemos que perseverar, no dejarnos agarrar de la tentación y llevarnos al pecado, porque tenemos que guardar la palabra de Dios, y el que guarda la palabra de Dios no peca. Porque si peca, está profanando la palabra de Dios. Y gracias al Señor por eso, amigos que me escuchan en esta hora. Vamos al capítulo 12, verso 1 al 3 del libro de los Hebreos. Libro de los Hebreos. Vamos a estar allí en el capítulo 12, 1 al 3. Todos ustedes, amigos y hermanos, cómo me alegra tenerlos ahí en sintonía. Capítulo 12 del libro de los Hebreos, 1 al 3 dice, por tanto nosotros también teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso de pecado que nos asedia, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Mucha atención a ese versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad, dice el verso 3, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Atención a esa frase, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Por tanto, nosotros teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, es que esto sí está hablando de los testigos espirituales, no testigos comunes, sino testigos espirituales, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, porque es que la iglesia se ha extendido en Colombia de una manera asombrosa, y les digo que estoy asombrado. ¿Cómo se ha extendido la iglesia en Centroamérica o en Norteamérica? Ni para qué decimos. Se ha extendido la obra de Dios de una manera tan poderosa que nosotros debemos ser conscientes que Dios está extendiendo su brazo salvador sobre la humanidad para que después no diga la gente que nadie le dijo nada. Para que después que Él arrebate su iglesia y vengan las calamidades a este mundo, no diga la gente, no, fue que nadie nos dijo, porque es que este evangelio se ha predicado. Yo trabajé en la emisora, en Todelar, trabajé 21 años predicando el evangelio. Pueden ustedes creer a cuánto no les hablé del evangelio a través de esa emisora. Pero uno queda esperando o en la expectativa de que la gente asista a la iglesia, pero no los vemos por ahí. Mas sin embargo a ellos se les predicó el evangelio y se les responsabilizó. Porque nosotros tenemos algo muy grande. Dios nos deja oír su palabra y después de que la oímos,
nosotros no podemos rechazarle su palabra, porque eso sería un desprecio muy grande. Eso no sería no tenerlo en cuenta a Él. Por eso, teniendo nosotros alrededor de nosotros tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso de pecado que nos asedia. Despojémonos. No miremos lo que hace la gente que no conoce a Dios. Despojémonos de todo peso, porque el pecado es un peso que subyuga. Por eso el Señor Jesucristo en San Mateo dijo: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los hago descansar, porque el pecado es una carga en los lomos de los hombres, que ellos muchas veces los ve uno sentados. Yo he visto a los hombres con la botella en la mano, sentados en el andén llorando, porque el pecado es una carga que hace llorar los hombres. Pero cuando Cristo los libera, ellos sonríen, ellos gritan, ellos son felices, ellos buscan a Dios, y ellos muchas veces se les oye decir: yo, ¿por qué no conocí esto antes? ¿Por qué no conocí esto antes? Oiga, yo les digo una cosa, es muy duro, es muy duro. Es muy duro cuando nosotros rechazamos a aquel que murió en la cruz por nosotros. Es muy duro saber que Él se ha dado a la tarea de hacer correr el Evangelio por encima de todos los 5 continentes y aún los islones extraños. Por allá hay un islón donde está llegando la Biblia y la gente le está recibiendo con una alegría tan grande, porque saben que ese mensaje viene de arriba. El Evangelio es un mensaje de arriba. El Evangelio es un mensaje de Dios. El Evangelio es un mensaje que vale la pena ser recibido, porque si no recibimos el mensaje de Dios, entonces ¿qué mensaje recibiremos? Por eso detengámonos, teniendo nosotros alrededor nuestro tan grande nube de testigos, porque es que la iglesia sí se ha crecido en Colombia. ¡Qué bendición! En Colombia, Centroamérica, Norteamérica, esto aquí, todo Latinoamérica está siendo alcanzado por el Evangelio del Reino, y nosotros también tenemos ese número de testigos alrededor nuestro. Por tanto, despojémonos de todo peso de pecado que nos asedia. Ese es el consejo del libro de los Hebreos 12:1. Despojémonos de todo peso de pecado que nos asedia. No hay cosa, no hay pecado que pueda detenerte cuando tú quieres buscar al Salvador del mundo. No hay pecado que te pueda detener. No lo hay. Porque ningún pecado puede ser más grande que el Salvador del mundo. Y a Él nunca lo tocó el pecado, para enseñarnos a nosotros a confiar y a tener seguridad que si a Él no lo tocó el pecado, Él es capaz de sostenernos a nosotros, que somos simplemente seres humanos y asediados en algún momento, de pronto tentados por el pecado, pero no volvemos a Él, porque sabemos que el que vuelve al pecado rechaza al Señor Jesucristo. No volvemos a Él, porque como dice el libro de los Hebreos, haríamos afrenta al Espíritu de gracia. No podemos volver al pecado. Tenemos que mantenernos nosotros fieles, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador. Miren ustedes, consumador de la fe, autor, porque Él fue el que le dio el principio, y consumador, porque Él es el que la pone a funcionar en cada uno. Si usted quiere tener fe en Dios, en esta noche a la hora de la oración, levante su mano y dígale al Señor que le dé una fe muy poderosa. Si usted quiere tener una fe poderosa para vencer el mal, el Señor Jesucristo se la va a dar esta noche, porque nosotros los cristianos, Él ha tenido que darnos de su Espíritu, darnos una fe poderosa, darnos su palabra, darnos su gracia, darnos su amor y darnos su misericordia, para que hoy seamos lo que somos, gracias a Él. Por tanto, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso de pecado. Quiere decir, el hombre puede despojarse del pecado. No se deje acusar, no se deje amedrantar del pecado. El hombre puede. Despojémonos de todo peso de pecado y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús. Escúcheme bien esto. Puesto los ojos en Jesús.
Porque es cuando nosotros ponemos la mirada en Él, es que hay cosas más lindas. Cuando el hombre pone la mirada en el Señor Jesucristo, no le pone la mirada a fulano, ni le pone la mirada a perano, no le pone la mirada a altos reconocidos en la tierra. No, Señor, pone la mirada en el ser más bello, aquel que siendo Dios se despojó. Por eso, escuchen esto, lo dice la Biblia en Filipenses 2:5 en adelante. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó, mucha atención a eso, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se entregó hasta la muerte más vergonzosa, que es la muerte de cruz, por lo cual fue exaltado hasta lo sumo y se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre del Señor Jesucristo se doble toda rodilla. ¡Qué bendición! Filipenses 2:5 en adelante. Allá pues, miren ustedes cómo comienza el verso 5. Allá pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál fue el sentir que hubo en el Señor Jesucristo para despojarse de los cielos y venir a este mundo a que el hombre lo rechazara? ¿Cuál fue el sentir? ¿Cuál fue el sentir que allá arriba los ángeles, arcángeles, querubines y todos ellos le adoran allá día y noche? Así dice la Biblia en el libro de Apocalipsis, le adoran a Él día y noche, y haya venido aquí entre los hombres para que los hombres lo rechazaran, le dijeran malas palabras y, escúcheme lo doloroso, le escupieran la cara. Por eso es que usted no puede rechazar la salvación de Dios, el amor del Señor Jesús. Usted no lo puede rechazar porque le escupieron la cara por ti y por mí. Nosotros no podemos rechazar ese amor tan grande y tan poderoso por el ser humano. No podemos rechazar eso, tenemos que aceptarlo, porque si Él aceptó ese desprecio de los hombres, es porque te ama mucho y me ama mucho. No podemos rechazar eso, no podemos en ninguna manera. Por eso el verso 2 de Hebreos 12:2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Quiero explicar un poquito. Puesto los ojos en Jesús, es decir, no pierdas la mirada de Él. Porque si lo perdemos de vista a Él, lo perdemos todo. Nosotros tenemos que poner la mirada en el Señor Jesucristo. Y qué tan bonito uno cuando ve, no con los ojos de la cara, sino con los ojos del entendimiento. Es mejor la mirada con el entendimiento que la mirada con los ojos. Porque los ojos nos pueden engañar, pero el entendimiento manejado por el Espíritu Santo nunca nos dejará engañar. Puesto los ojos en Jesús. Cuando se pone los ojos en alguien es porque es importante para uno. Pero si la gente va, viene y no le llama el interés, mucho menos poner los ojos sobre él. Eso quiere decir que no están interesados en él. Pero yo sé que usted que me está oyendo, a partir de hoy no podrás dormir tranquilo hasta que no te sientas salvo por Él. Eso es verdad. Cuando una persona Dios la toca, no la deja dormir tranquila hasta que no toma la decisión de obedecer todo lo que la Biblia manda, todo lo que el Señor ordena a través de la Biblia. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador. Autor, porque en Él se originó la fe. Consumador, porque si tú la vives, la consuma en ti. ¿Cuántas veces hemos visto nosotros la gloria de Dios? He tenido el privilegio de predicar en muchas partes el Evangelio y a veces hasta ser interrumpido en el sermón porque se levanta un paralítico, porque estamos hablando del nombre del Señor. Y se levanta un paralítico. Hombre, yo digo, no hay cosa más linda. Yo estaba predicando por allí, por el lado del Cesar, y yo vi levantar un paralítico. No, Dios mío, mi corazón se llenó de tanta satisfacción ese día que yo no hallaba ni por dónde caminaba, ni cómo saltaba, de ese gozo tan grande. Y todo mundo, al ver eso, porque ahí lo entraron en una silla de ruedas, y lo ponen allá cerca del altar frente a mí para que me escuche predicar. Para eso que lo llevaron, para que me escuchara predicar, lo llevaron.
Pero miren ustedes que lo llevaron para que me escuchara predicar y resulta que no solamente me escuchó predicar, sino que antes de que yo terminara el sermón, mucho antes, como a la mitad del sermón, se levanta ese paralítico de esa silla y fue algo tan grande. Por eso es que nosotros debemos poner los ojos en Jesús, porque Él es el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. Miren que el gozo puesto, el cual por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. Es decir, sufrió la muerte de la cruz gozoso. Por eso tú le debes seguir a Él gozoso. Seguir su camino con gozo, no seguir su camino con tristeza. Hay gente que comienza, cuando no entiende esto de la salvación, ellos van a seguir el Señor, lo siguen como con tristeza. Pero ¿cómo va a seguir uno con tristeza a alguien que lo lleva para el cielo? ¿Cómo va a seguir uno con tristeza a aquel que lo lleva a uno para el cielo? Eso va uno es con gozo detrás de Él, porque uno no sabe que va para arriba, va para el cielo, porque Él prometió y está por regresar, amigos, por nosotros. Hermanos, Él está por regresar y es hora que entremos a ese espacio de bendición que tenemos que tener, porque Jesucristo vendrá por una iglesia bendecida, una iglesia en el Espíritu, una iglesia con una fe muy poderosa, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso que nosotros tenemos que tener una fe poderosa para agradarle, porque por la fe es que se agrada. Por eso el texto dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de sí sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Saben lo que quiere decir este texto? A la diestra del trono de Dios quiere decir se sentó en la majestad del trono de Dios, en el dominio del trono de Dios. A la diestra no es al lado derecho. Nosotros aquí, si un hombre se va a sentar al lado derecho de otro hombre, es muy distinto, pero Él no se sentó a la diestra, hablando de un brazo. La diestra de Dios se está probando, es su majestad. Muchos textos bíblicos aprueban que diestra de Dios es majestad, grandeza, señorío, poder, autoridad. Y Jesucristo se sentó allá. Y si Jesucristo se sentó en esas cualidades celestiales, tiene que ser Dios, porque el único que se puede sentar allá es Dios. Y gracias al Señor que nos ha dado este entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Primera de Juan 5:20. Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Es una bendición muy grande en este momento estar con ustedes. En Primera de Pedro, capítulo 1, verso 14 al 17, tenemos unos textos bíblicos que nos pueden ayudar mucho también. Primera de Pedro, vamos a tomar allí unos textos. Primera de Pedro 1, 14 al 17, y vamos a meditar en lo que la palabra de Dios nos dice, porque, hombre, yo creo que no hay cosa más linda. Primera de Pedro 1, 14 al 17 fue que les dije, ¿verdad? Primera de Pedro 1, 14 al 17. Como hijos obedientes. ¿Qué texto tan lindo? Primera de Pedro 1, 17. Perdón, 14. Como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino que como aquel que os llamó es santo, sed santos también vosotros en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. Y escúcheme en esto, si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Si invocáis por Padre. ¿Cuántos en Colombia dicen Padre nuestro que estáis en los cielos? Pero después están con la botella en la mano. O después salen malas palabras.
o después se buscan malos caminos. Cuando a Dios se le dice Padre, si tienes hijos, ¿cómo querrás que tus hijos sean? Toda persona que tiene hijos quiere lo mejor para ellos y no quiere que sus hijos lo defrauden. Eso se lo oye uno decir cada rato a los papás de uno. Tienen que tener cuidado, mira lo que va a hacer. Eres un niño todavía, pero mañana serás un hombre. Y le enseñaban a uno eso. Por eso dice, si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga la obra de cada uno, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Conducíos con temor quiere decir, anden con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Aquí vamos en esta vida como peregrinos. Aquí no se queda nadie. Aquí vamos de paso. Aquí usted puede tener el edificio más lindo, usted puede tener el negocio más poderoso, pero he visto amigos míos a quienes le trabajé yo en mi taller, que ellos teniendo tanto dinero no pudieron hacer nada frente a la muerte, porque hay un momento donde tenemos que dejar esta vida para entrar a otra. Y antes que sea demasiado tarde, debemos buscar a Dios para que nos salve y nos dé el privilegio de poder entrar en su reino para siempre. Poder entrar a ese lugar donde, como dice el libro del Apocalipsis, allá no habrá más muerte, no habrá más dolor, no habrá más clamor, no habrá más llanto, porque allá las cosas todas son hechas nuevas. Dice el escritor de Apocalipsis, que es San Juan. Nosotros tenemos que pensar cuidadosamente cómo estamos delante de Dios y dejar que Dios nos dirija, porque si invocamos por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Aquí somos peregrinos, aquí vamos a ser de paso, aquí tenemos que sufrir. Y muchas veces cuando la gente ve a un hermano o a una hermana que sufre, ¿cómo usted no es hijo de Dios? ¿Por qué está sufriendo así? Porque Cristo también sufrió aquí. Cristo también lloró aquí. Lean allá en sus casas San Juan 11:35 para que vean que Él lloró aquí en este mundo. El Señor Jesús lloró para demostrarle a los hombres el sentimiento de Él. Él siente como cualquier persona, algo más todavía. Él es más sensible que cualquier persona de este mundo. Pero miren ustedes que cuando no nos damos cuenta, entonces no obedecemos lo que nos manda. Y es tan importante que escuchen el verso inicial, por cuanto 3:10 de Apocalipsis, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Porque hay una pruebita. Amigos que me están oyendo, hay una pruebita. Déjalos que se rían, déjalos que digan lo que quieran, pero tú sigas al Señor Jesús, porque vendrá un tiempo que viene una pruebita para probar a los que moran sobre la tierra. Y pueden ir por allá y ir por allá. Habrá muchos medicamentos, habrá muchos doctorados, habrá mucha ciencia en ese tiempo, pero no valdrá la ciencia nada delante de una situación que vendrá para el futuro, para la humanidad. Y nosotros no podemos estar aquí porque tenemos un Padre que no quiere el dolor nuestro. Tenemos un Padre que no quiere nuestras angustias. Tenemos un Padre que no nos quiere ver sufrir. ¿Quién le gusta ver sufrir su hijo? Ninguno le gusta ver sufrir su hijo, mucho menos Dios, porque Él dijo en el libro de San Mateo, si ustedes siendo personas así como son, no quieren ver sufrir a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos no quiere ver sufrir a sus hijos? Por eso, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, Él se compromete, yo también te guardaré de la hora de prueba. Esa gran tribulación es grave. Lo que va a venir sobre la tierra es muy grave, amigos que me escuchan en esta noche. Tome la decisión hoy mismo por el Señor Jesucristo, porque lo que va a venir sobre la tierra cuando el Señor retire su Espíritu Santo de este mundo, porque cuando Él levante la iglesia, retira su Espíritu Santo y vienen 7 años de tribulación sobre la tierra. 7 años. El número 7 es prueba que lo que Dios promete lo cumple.
De manera que son 7 años de prueba, se llama la gran tribulación. Vendrán 3 años y medio, que lástima que este tiempo no alcanza, pero vendrán 3 años y medio, vendrá un gobernante universal o mundial a gobernar en este mundo, el mundo lo proclamará, pero después de 3 años y medio se levantará contra el mundo, que mandará marcar la gente como si fueran seres animalitos, los manda a marcar para declarar que le pertenecen, que son de Él. Por eso el Señor Jesucristo nos mandó a marcar con nosotros con su nombre, para que el diablo nos respete, porque tenemos un dueño todopoderoso, glorioso, que nos guarda las 24 horas del día y que lo estamos esperando. En este momento quiere decirle, lo estamos esperando por lo que estamos viendo que está sucediendo sobre la tierra. Él está por regresar. Amigo, no dude. Busca un pastor pentecostal. Asista a nuestras iglesias cuando se abran las puertas. Hazte bautizar en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados, porque sin perdón no hay salvación. Tenemos que primero buscar el perdón de Dios para asegurarnos de la salvación. Y eso sí, cuando Él venga a recoger la iglesia, tú te vas con nosotros para arriba y tendrás el privilegio de que se ha cumplido todo lo que Dios quiere que se cumpla en tu vida. Porque para el mundo también viene cumplimiento. Lo que Dios dice en su palabra se cumplirá por ellos no haber recibido la palabra de Dios, por no haber honrado a Dios, porque prefieren los hombres honrar el pecado que a Dios. Pero quédate quieto, sigue al Señor Jesucristo de todo corazón. Eche de un lado el pecado y déjalo atrás, que Jesucristo te ama mucho y está a tu lado esta noche para que lo recibas. Oremos. Dios y Padre nuestro, eterno Salvador de la raza humana, Señor,